Buenas tardes. Voy a hacer el video donde está la consolidación de toda la fase colaborativa de estática. En ella lo que voy a realizar, en la primera fase, perdón, nos dice que toca diseñar una estructura. Entonces, el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las hechas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las hechas tendrán una pendiente de 45 grados y se construirán en un perfil de acero estructural A3. Ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 6.4. La distancia es de 6, el tramo es de 6 metros, son 24 cerchas y la distancia entre cerchas es de 3 metros. En este primer cuadro que vamos a encontrar el lado AB, que es estos dos puntos, en el cual tenemos que nos da 2.828, el lado AL, perdón, que serían estos dos, que tiene una distancia entre tramos de 2 metros, y BL, que tienen una altura también de 2 metros. En cada uno de los puntos vamos a hacer exactamente lo mismo y al final lo que vamos a hacer es hallar la sumatoria de esos elementos. El perfil y el ángulo son enfrentados, o sea, tenemos que tener muy en cuenta el eje Y y el eje X, en el cual van a quedar enfrentados y van a quedar como si fueran una especie de espejos. Estas son las propiedades que nos dan para tener como guía y poder sacar los datos requeridos por la actividad. Esta tabla también, donde estamos acá como subrayando, son los datos que vamos a tener de referencia. Estos son los elementos o las longitudes, lo ancho de la superficie aprobada y que tienen certificación de ISO 9001, que es la de calidad, 14001, que es la de la gestión ambiental, y 8 de 18001, que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Esto con qué fin? Con que todo cumpla con las garantías de que la cercha va a estar perfecta. El número de correas para cada pendiente será de 6, para un total de 12 correas para los dos pendientes, la cual la longitud es de 12 por 3 metros de ancho, área de influencia es de 36 metros de correas por cercha. Cargas vivas, que son 70 kilogramos por sobre metro cuadrado por 50.91 metros cuadrados por 9.81 metros cuadrados, que sería la gravedad. Esto nos da un igual de 34.959.897 newton. Las cargas muertas que se van a hallar, el peso propio de la cercha es la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad. Es igual a 61.568 metros por 12.2 kilogramos sobre metro por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que sería igual a 7.768.5813 newton. El peso de correa sumatoria de las longitudes de las correas por densidad lineal de las celosías por la gravedad, que es igual a 36 metros por 5 kilogramos sobre metros por 9.81 metros sobre segundos, que nos daría 1765.8 newton. El peso de las tejas es el número de las tejas del área. El número de las tejas del área, perdón, de influencia por el peso de la teja, que sería 34.3 por 17.66 kilogramos por 9.68, que nos daría 5.491. Las cargas cargas de viento, en donde es PD por AC, en donde CM. Con este resultado lo que vamos a hallar es la distribución de cargas de los nodos de la estructura, que sería W es igual a 53.91.11.683 newton sobre 7 menos 1 es igual a 8.85, que nos daría las distancias. Esto sería la primera fase colaborativa.
En la fase 3 del trabajo colaborativo 2 nos solicitaban pedir los nodos de las cerchas, los diferentes nodos y hallar la reacción y por último el método seccionado. Vamos a hallar entonces las reacciones. ¿Cómo se llaman las reacciones? Haciendo la sumatoria de cada uno de los datos que nos daban en la cercha, en donde nos iba a dar un valor de 53.11 kilonewton. Luego íbamos a hallar GY, que lo que encontramos es que era 2, que eran las distancias de tramos, más 4, más 6, más 8, más 10, que era lo que teníamos entre los tramos de las distancias. Luego íbamos a hallar que era G. Luego vamos a hallar que GY por 12, que era la distancia total, nos iba a dar que GY es igual a 26.55 kilonewton. Las ecuaciones la ecuación AY, para que queden equilibradas, nos tiene que dar igual a la ecuación Gx. Por ende, nos daba 26.55 kilonewton. Para hallar el nodo A, teníamos como referencia el punto en el eje X, AL más B más AB por coseno de 45, que en esta nos iba a dar igual a 0. En el eje Y era 26.55, que fue lo que nos dio en el equilibrio de las reacciones, menos 4.43, que es esta distancia, más AB sobre seno de 45. Entonces AB nos daba menos 31.28 kilonewton, que era en comprensión, y a L daba 22.12 kilonewton en tensión. Ahora vamos a hallar el nodo L. Entonces en el eje X hallamos L y X, que es, esta y esta, L en X, Lx más coseno de 45 más coseno de 40 a LK menos AL es igual a 0 y LK menos 22.94 es igual a 0. Y en el eje X, LB es igual a 0. Por ende, LB es igual a 0 y LK nos daba 22.12 kilonewton en tensión. El nodo en B, entonces en factor X, es BC por coseno de 45 más BX por coseno de 45 es igual a AB por coseno de 45, que sería igual, nos daría la ecuación BC más BX igual a 32.45. Y en eje de Y nos da BC por seno de 45 menos BX por seno de 45 menos 8.85 menos AB por seno de 45 igual a 0. Eso nos daría la ecuación de BC menos BX igual a 19.93. Hacemos las operaciones y nos da que BC es igual a menos 25 kilonewtons en comprensión y BK es igual a menos 6.258 kilonewtons en comprensión. Nosotros nos hacemos exactamente lo mismo que nos piden en esta tabla. Perdón. Acá lo que dice es que por simetrías de resultados, las tablas de fuerzas internas son de los elementos. Entonces, AB es espejo de FG, que sería igual a 31.28 y AL a XG. Y así en todas las demás. Entonces, anotamos los nodos, los que son espejos y los valores. En el método seccionado, ¿qué nos dicen? Que 2 metros, que sería las distancias, o sea, los tramos, por 4.43 kilonewton, que es la altura, es un nodo, más 2 metros por LK, que esto nos daría 22.125, que si nos quedó bien el método seccionado es comparándolo con LK.
Vamos a continuar con la fase 4, el trabajo colaborativo, donde vamos a hallar los diferentes esfuerzos y tomamos como referencia los nodos anteriores realizados en la fase 2, los esfuerzos positivos y negativos y si está en tensión o en comprensión. Para hallar el área lo que hacemos es que en el momento de la inercia menor, que es Ix, es igual a 0.288 más 0.288 por 10.000 a la 4, nos da un valor de 0.0000576 metros cuadrados. Este es el valor que vamos a colocar en esta columna. Luego lo que hacemos es con esta fórmula vamos a aplicar esta otra para hallar el esfuerzo normal. Tener en cuenta siempre que como son asimétricos, tanto el eje X como el eje Y van a darnos esos datos. También que estas son las bases o tablas que nos dan para podernos guiar en la siguiente solución de los ejercicios. Acá estos elementos de nodos fueron los datos que vimos anteriormente en las anteriores fases. Y bueno, y para continuar vamos a hacer la separación de los elementos tensión y comprensión para manejar los factores de seguridad en los resultados solicitados. Entonces, como A, L y H, G son asimétricos, los esfuerzos nos daban estos tres datos, ya los teníamos, vamos a comenzar estos cuatro, porque esta también ya la dimos, ya la encontramos con esta ecuación. Entonces ya teniendo este otro dato, vamos a comenzar a hacer el esfuerzo admisible. Que el esfuerzo admisible vamos a tener una constante en todas, para poder hallar que es de 250, que es esta, para esta columna. Y luego vamos a comenzar a hacer que esta columna se hace con esta ecuación, el factor de seguridad. ¿Qué hacemos esta otra? Que son los elementos gemelos negativos en el área que venimos trabajando de la longitud del elemento con diferencia del momento de la inercia. Y por último vamos a hallar esta otra tabla que son los factores de seguridad para las barras de comprensión con el criterio de la carga con la ecuación de Euler. Entonces estos datos ya los tenemos, incluyendo estos 200 los vamos a sacar de acá, de acá, que es un dato que ya nos habían dado, y vamos a comenzar a aplicar la ecuación para iniciar. En donde vamos a hacer pi al cuadrado por L sobre L al cuadrado, que nos daría esta. Y por último, con el factor de seguridad, que es esta ecuación aplicada, y la vamos a colocar en esta. Y esta es la consolidación de las tres fases del trabajo colaborativo. Muchas gracias.